Hola, bienvenidos al podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melissa Molina. Y yo, María Fernanda Cisneros. En este espacio aprenderemos sobre educación financiera. Esto es Voces. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces, el podcast de las Superintendencias. Esta vez me acompaña don Adrián Pacheco, intendente de pensiones. Muchas gracias, don Adrián. Gracias a ustedes. Y esta vez pues vamos a conversar sobre un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho y son las pensiones. Esperamos que ustedes también se vayan involucrando en este tema a lo largo de este episodio y por supuesto cualquier duda adicional que tengan nos la dejan en nuestras redes sociales. Vamos a conversar sobre el ROP y me gustaría, don Adrián, que empezáramos explicando qué es el ROP dentro, ¿verdad?, de la pensión de la población. Claro, el ROP es un fondo de pensiones, es parte de una sola pensión que van a tener todos los costarricenses a la edad de pensión. Recordemos que en Costa Rica la pensión se compone de varios pilares. Está el pilar básico, donde la mayoría estamos en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Que muchos probablemente es el que más conocen. Así es. Sí, es cierto que hay otros que están en otros regímenes, como los maestros, el del magisterio, o el de los abogados o policías en el Poder Judicial, pero la mayoría estamos en el del IBM, el de la Caja. Ese es el básico. Pero resulta que hace 25 años se crea un fondo complementario, que es el ROP, régimen obligatorio de pensiones complementarias, que como su nombre lo dice, complementa la pensión que va a otorgar ese régimen básico. Y el último es el régimen voluntario, donde algunos ahorran de acuerdo a su capacidad para complementar esa sola pensión que suma el básico más el complementario más el voluntario. Okay, bueno, creo que sin duda el voluntario vamos a tener que conversar en algún otro episodio porque también es un régimen que puede potenciar mucho, ¿verdad?, nuestra pensión. Respecto al ROP, creo que hoy en día, don Adrián, se ha convertido inclusive más que un complemento, ¿verdad? Casi que la pensión de la población, y pues no podríamos pensar en una buena calidad de vida o una mejor calidad de vida sin el ROP. Claro, y de hecho Costa Rica se vuelve una práctica internacional a ver en los países de Latinoamérica, países que tal vez solo tienen una parte básica o solo tienen una complementaria, pero en Costa Rica tenemos diferentes pilares y el ROP es cada vez más relevante. Como mencioné, tiene 25 años, de manera que hay personas que tal vez no pudieron acumular suficiente, pero una persona que, por ejemplo, ingresa en el mercado laboral hoy en día, va a completar 40 años, probablemente completos, de aporte al ROP, de manera que ya eso que va a representar el ROP va a ser igual o más importante que lo que va a tener de un régimen básico como el de la Caja. Okay. ¿Quiénes cotizan para el ROP? Para estar en el ROP, por ley, uno debe estar o las personas deben estar en el régimen básico. Van juntos, no van separados. Y eso es muy importante porque a veces se dice, no, es que el ROP tiene ciertas funciones o lo veo como un ahorro. No, el ROP es un fondo de pensión que es complemento al básico y cotizan los trabajadores formales. Okay. ¿Y cómo funciona el ROP en nuestro país? ¿Verdad? Pensando un poco tal vez en su administración, quién lo administra, Sí. ¿verdad? ¿Qué se hace con ese dinero que nosotros aportamos cada mes? Sí, tal vez inicio con la parte de cómo se conforma este fondo. El ROP se conforma con un 4.25% del salario de todos los trabajadores. De ese 4.25, aproximadamente 3/4 partes lo pone el empleador, es decir, la persona que lo contrata a uno, y el resto lo pone la persona. Y eso va creciendo y va acomodando, acompañando el régimen básico. Ok, perfecto. Sí, esa es tal vez como esa conformación para que todos tengamos claro que hay una porción que de igual forma aporta a nuestro patrono, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida laboral. Y entonces le decía, ¿cómo funciona, verdad? ¿Quién administra estos recursos que aportamos? Sí, en Costa Rica lo administran las operadoras de pensiones complementarias. Actualmente hay 6 operadores de pensiones complementarias y ellos tienen una gestión profesional ya con 25 años de experiencia, buscando invertir los recursos en el mayor beneficio de los afiliados y pensionados.
es importante recordar que en este momento el ROP están tanto los afiliados, es decir, los que están trabajando activamente, y también los pensionados, de manera que ahí hay una oportunidad de mejora hacia adelante para pensar en una gestión tal vez diferenciada de acuerdo al riesgo, que piense los trabajadores activos de una forma que todavía siguen contribuyendo y en otra los pensionados que ya están en una etapa de retiro. Ok, perfecto. Ahora, don Adrián, usted mencionaba algo que me parece importantísimo rescatar, que es el ROP es para nuestra pensión, ¿verdad? Que no se piense que es un ahorro que tal vez puedo retirar en cualquier momento. Sé que si han escuchado del ROP, probablemente, tal vez, pues en algunos medios también inclusive ha sido pues un tema muy tratado, el tema de si se retira o no antes, con qué fines se utiliza, ¿verdad? O inclusive se ha buscado tratar de darle, digamos, otros fines. Entonces, tal vez como explicar un poquitito de esto, cuál es la finalidad real con la que nace el ROP y tener tal vez como esa visión de largo plazo, ¿verdad? Para nuestra Claro, jubilación. claro, eso es muy importante. El fondo es un fondo de pensión, no es un ahorro a la vista. Desafortunadamente hay diferentes voces en la sociedad o tal vez desinformación que nos llevan a conclusiones que no son correctas. Eso es un fondo de pensión pensado para cuando la persona ya está en retiro, que no tiene tal vez la juventud o la fortaleza para estar trabajando, de manera que es clave llegar a ese momento con la mayor cantidad de recursos, y ese es su Ujú. propósito. Pero también quisiera complementar algo que no se dice tal vez tan frecuente como el ROP, y es que el Claro. ROP es un excelente negocio. Y les voy a comentar por qué. Porque muchas veces se dice, no, es que ese monto que está ahí, yo lo ahorré, yo lo conformé. Y como veíamos anteriormente, viene principalmente de un aporte del empleador como tal, de la persona que lo contrata a uno en la empresa. Pero también hay una extensión fiscal que tiene el ROP en las inversiones. Por ejemplo, si una persona va y contrata un CDP, tiene que pagar un 15% de impuestos sobre ese CDP. Eso no sucede en el ROP. Está exento de impuestos precisamente pensando en ese beneficio. Entonces, para poner un ejemplo muy, muy práctico de cómo esto es un excelente negocio, si una persona al final de su vida laboral llega a acumular 10 millones de colones, de esos 10 millones de colones, aproximadamente 6 millones son resultado de las inversiones y 3 millones fueron puestos por la empresa que lo contrata y solamente 1 millón por el trabajador. Ujú. Entonces, ¿cuál negocio se va a encontrar uno donde uno ponga 1 y le pongan 9? Ese negocio no No. existe. Entonces, el ROP es el mejor negocio que una Ujú. persona, un trabajador puede encontrar. Sí, sin duda. Y creo que, bueno, muchas gracias realmente por visualizarlo de esta forma. Creo que a todos esperemos que sea así, que les quede muy, muy clarito el tema. Hay otro elemento que también justamente va asociado a esto y es si yo quiero aumentar mi ROP, puedo hacerlo. Yo puedo hacer aportes, ¿verdad? Extraordinarios o puedo, más allá de lo que estoy obligada a aportar. Sí, sí se permite un aporte extraordinario si la persona tiene suficientes recursos o está Ujú. holgada, pero recordemos que también tiene la parte voluntaria, ¿verdad? Exacto. También puede complementarlo con un fondo voluntario que también tiene exenciones fiscales, un poco menos, digamos, acotadas que el ROP, pero sí es una posibilidad también. Ujú. Sí, es Claro, una alternativa tal vez si estamos precisamente, ¿verdad? Con ese objetivo de llegar a cuidar nuestra vejez, cuando llegue ese ciclo de la vida, ¿verdad? Al que todos vamos a llegar en sí, algún momento y realmente creo que ahí ninguno va a decir que quiere pasarla mal. Todos queremos llegar de la mejor forma y tener la mejor calidad de vida posible en ese momento. Hablemos un poquitito de la planificación financiera a largo plazo, que creo que es muy importante en pensiones, ¿verdad? Y va un poco asociado a lo que hemos ido conversando, pero también es importante. claro, la planificación a largo plazo es por definición lo que deben estar haciendo los que cuidan nuestros recursos, que son las operadoras de pensiones. Ujú. Ellos no pueden estar viendo a 3 o 5, sino que deben estar viendo inclusive a décadas hacia adelante, pensando en el futuro de las personas, buscando el mejor rendimiento posible. Claro, de la mano con una diversificación. Por ejemplo, en este momento se invierte cerca de 6 de cada 10 millones, se invierte en el sector público, en bonos, un 30% o 3 de cada 10 millones se invierte en el extranjero y el millón restante se invierte en el sector privado acá. Y esa diversificación con una versión de largo plazo protege el logro de los objetivos, que es una pensión digna en el ROP que complementa la básica.
Ok, ahora que usted también mencionaba el tema de los rendimientos, no quiero dejar pasar el espacio para también explicar un poco sobre esto, ¿verdad? Atrás se dieron movimientos y es posible que también y pues en el futuro se sigan dando porque así funcionan los mercados, pero tal vez explicar eso, ¿verdad? Sí, Realmente cuando hay movimiento en esos rendimientos y en esos precios, ¿cómo nos impacta ¿verdad? Nuestra pensión? claro. En el ROP, cerca de 98% de los que aportan son trabajadores activos. Eso significa que cambios, inclusive aunque sean fuertes en rendimientos, les va a impactar muy poco en su resultado final. Eso es como tener una casa, ser el dueño, y que por alguna razón de mercado el precio de la casa baje, uno no sale corriendo a vender la casa, porque la casa es un bien para largo plazo. Lo mismo ocurre con las pensiones. Sin embargo, ese otro 2% que quedaba ahí es de los pensionados. Y ahí es donde hay una tarea pendiente de cómo darles una gestión más acorde a sus necesidades, porque ciertamente ellos no van a tener 10 o 20 años hacia adelante y ahí hay una tarea. Ujú. Ok. Sí, tal vez como hacer esa diferenciación, digamos, como para esa población. ¿Alguna recomendación final, don Adrián, o algún comentario, ¿verdad? Adicional que quiera dar a todas las personas que nos ven o escuchan? Sí, es recomendable siempre ver las pensiones como lo que son un fondo de pensión, no es un ahorro, tener una visión de largo plazo y acercarse siempre a su operador si tiene dudas para buscar cuál es el mejor producto, cuál es la mejor asesoría en su caso y por supuesto siempre tener la superintendencia de pensiones, que es el supervisor en presente para atender dudas y consultas. Ok, ahorita que menciona eso, respecto a las operadoras, también, ¿verdad? Dejar claro que cada trabajador tiene derecho de elegir la operadora que guste y también de recibir información de su pensión, de su ROP. Así es, no solo son supervisadas y se deben al afiliado, al cliente, sino que es un servicio totalmente gratuito, no se debe cobrar ni por afiliarse, ni por pasarse de una operadora a otra, no hay ningún costo para el afiliado, todo va en beneficio de la ley para ellos. Ok, muchísimas gracias, A don ustedes, Adrián, por acompañarnos y mucho gusto. pues como les decíamos al inicio, si tienen alguna duda adicional sobre el tema de pensiones, eh, esperamos que pues, nos contacten a través de los diferentes canales que tenemos disponibles y nos vemos y escuchamos en un nuevo episodio de Voces.